Los invito a que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Alguna vez alguien ha murmurado algo en contra suya? ¿Alguna vez le ha ocurrido que alguien ha dicho algo, a veces murmurando y a veces de una manera más pública, en su contra? ¿Cómo se sintió? ¿Alguna vez le ha ocurrido algo que es peor aún? ¿Alguna vez le ha ocurrido que alguien ha murmurado en contra suya algo que es completamente, abismalmente, totalmente falso? ¿A cuánto les ha pasado en algún momento que alguien ha dicho falso testimonio en contra suya y ha pecado en contra de usted y usted se ha sentido ofendido? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado alguna vez que ustedes han dicho algo y lo que han hecho, en lugar de aceptar y recibir lo que usted le está diciendo, es cuestionar sus palabras? ¿A cuántos le ha pasado que usted está convencido que lo que usted está diciendo es verdad, pero aún así, del otro lado hay una persona escuchando lo que usted está diciendo y encuentra una excusa o una razón, muchas veces injustificable, para cuestionar la veracidad de lo que usted está afirmando? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Solo a mí o a algunos? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Ahora, la semana pasada nosotros vimos a Cristo declarar y presentarse a sí mismo como el pan del cielo que da vida al mundo. Él dice que Él es aquel que descendió del cielo para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era esa voluntad? Según como estuvimos viendo la semana pasada, que todo aquel que el Padre le envíe a Él, Él lo reciba, lo preserve hasta el día postrero, porque en ese día Él ¿qué es lo que hará? Resucitarle. Esas fueron las declaraciones de Cristo Jesús, tal como vimos en el capítulo 6 la semana pasada del Evangelio de Juan. Ahora, ¿cuál fue la reacción de las personas que estaban escuchando a Jesús hacer tales declaraciones? Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, en el capítulo 6. La semana pasada abarcamos hasta el versículo 40, y para poder nosotros hacer un poco de memoria, vamos a retroceder hasta el versículo 35, aunque hoy vamos a estar cubriendo hasta el versículo 58. Así es que ya que es extensa la porción que estaremos viendo el día de hoy, les pido que por favor, si nos podemos poner de pie en reverencia a la palabra de Dios, y así podemos podemos leer juntos. Comenzando en el versículo 35, la palabra de Dios dice: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, ¿cuál fue la reacción? Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron.
Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora, ¿cómo entonces, según vemos en el pasaje, reaccionó el pueblo o los judíos que estaban escuchando a Jesús hacer estas declaraciones? Nuevamente, el versículo 41 y 42 nos dicen: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Entonces, hermanos, la reacción fue tal como estábamos nosotros hablando al principio, murmurando, cuestionando. Y es que a los seres humanos les encanta cuestionar a Dios. Y no solamente cuestionar a Dios, sino cuestionar lo que Dios dice en su palabra. Incluso muchos de aquellos que se llaman a sí mismos cristianos dicen: hay ciertas porciones de la palabra de Dios que yo acepto, pero hay otras como que esa sí me cuesta aceptar, y cuestionan lo que el Señor ha dicho. Y nosotros ya hemos visto, por ejemplo, según como aprendimos la semana pasada, que el pueblo de Israel murmuró en el desierto después de todas las señales que Dios había mostrado de su fidelidad, de su cuidado. Aún así, cuando llegaron al desierto, dijeron: ¿será que Dios está con nosotros? Él seguramente vino y nos trajo acá para que nosotros muriéramos en este desierto. Y las personas en este pasaje están cometiendo el mismo error, exactamente el mismo error de sus antepasados. Pero esto solo ocurría en los tiempos bíblicos, ¿o todavía ocurre el día de hoy? ¿Acaso las personas hoy en día ya no murmuran a Dios o en contra de Dios o en contra de su palabra? ¿Cuántos han escuchado a personas murmurar en contra de Dios o en contra de su palabra? Creo que todos hemos escuchado algunas murmuraciones. Y quisiera ponerles un ejemplo. Esta es muy común y seguramente ustedes la han escuchado. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir: si Dios es bueno, como dice la Biblia, y si Él es todopoderoso, como dicen los cristianos que Él es, ¿por qué permite la maldad en lugar de erradicarla? ¿Cuántos han escuchado eso antes? Ese es un ejemplo, hermanos, de murmuración. Ese es un ejemplo de una persona que está cuestionando a Dios y cuestionando lo que Dios ha escrito en su palabra. Y no quisiera, hermanos, entrar mucho en este tema porque solamente es una ilustración de lo que es la murmuración, pero ya que destapé esta botella, solo quisiera dedicar unos minutos de una manera muy superficial. Si ustedes gustan, puedo entrar en mayor detalle en la sección del blog, pero solo quisiera mencionar 2 puntos principales con respecto a esta murmuración, porque, hermanos, no hay nada que no tenga respuesta. Recuerde eso, no hay nada que no tenga respuesta, y las cosas que no tienen respuesta son misterios para el ser humano que le pertenecen a Dios, y algún día, cuando estemos en su presencia, Él nos la revelará. Pero consideremos lo siguiente: la maldad es un acompañamiento necesario de la creación del ser humano y el universo físico. ¿Cómo así, Winston? Hubo un tiempo en el cual lo más importante en la vida de las personas era que fueran personas buenas.
Esos son otros tiempos. En la década de los 50, 60, 70, lo importante en la sociedad era que las personas pudieran llegar a ser buenas. Hoy en día, la retórica, hoy en día la narrativa ha cambiado. Hoy en día ya no es lo más importante ser una persona buena. Hoy en día lo que más valoran las personas y a lo que más se le da importancia y se defiende con vehemencia es la libertad individual de cada persona. ¿Cuántos consentirían con eso? Eso es lo que hoy en día se valora, se defiende y dice, no, es que la persona lo más importante es que aprenda a ser libre y que sepa que tiene que ser libre. Pero consideremos lo siguiente, hermanos. Si Dios nos hizo agentes libres, en otras palabras, que podemos escoger, no es un necesario acompañamiento de esa libertad la posibilidad de escoger hacer el mal. Entonces, en tal caso, para poder evitar que los seres humanos sigan haciendo maldad, ¿qué es lo que Dios tendría que hacer? Quitarnos lo que algunos han llamado el libre albedrío, quitarnos la libertad. Pero si viene Dios, y para que ya nosotros no tengamos la opción de escoger el mal, nos quita la libertad, ¿saben qué es lo que dirían las personas? Ese es un déspota. ¿No es eso lo que nosotros criticamos a muchos de los líderes en nuestras naciones, que están oprimiendo al pueblo y limitando la libertad del pueblo? Entonces, si Dios hace lo mismo con nosotros, ¿no sería eso en sí para muchos un acto de maldad? Entonces, si Dios a nosotros nos creó verdaderamente libres, como muchos piensan, entonces necesariamente, junto con la opción de poder hacer el bien, el ser humano tiene que tener la opción de hacer el mal, porque de lo contrario, para que Dios erradique esa posibilidad, le tiene que quitar la libertad al ser humano, pero ya el ser humano dejaría de ser humano. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ahora, ¿qué sentido el universo físico, Winston? El agua es necesaria para que nosotros podamos tener vida, no solo nosotros, sino que las plantas, los animales y el ser humano. Por eso muchos científicos andan buscando agua en otros planetas, porque si encuentran agua, piensan ellos, puede que haya vida, porque el agua es necesaria para sobrevivir. Pero si hay agua en la Tierra, un acompañamiento necesario de eso también no implica que está la posibilidad de poder ahogarnos. El mismo agua que sostiene nuestra vida es el misma agua en la cual nosotros pudiéramos ahogarnos. Entonces, para evitar que personas se ahoguen, ¿qué es lo que Dios tendría que hacer? Quitar el agua. Pero si quita el agua, ¿cómo sobrevivimos? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, en realidad, cuando nosotros pensamos en la maldad, no es algo tan sencillo como muchos creen, que Dios va a venir y simplemente decir, voy a erradicar el mal, porque erradicar el mal tiene muchas otras ramificaciones que el ser humano no quisiera ver removidas. Además, la palabra de Dios también nos enseña que el mismo Dios que es todopoderoso y el mismo Dios que es bueno, algún día erradicará la maldad. ¿No es así? ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos aguardamos ese día con esperanza? Entonces, sí, la Biblia dice que porque Dios es bueno y porque Dios es todopoderoso, algún día Él sí erradicará la maldad. Entonces, simplemente, hermanos, quería ponerles un ejemplo de las murmuraciones que los seres humanos muchas veces hacen contra Dios, pero con el objeto de simplemente mantenerse en su incredulidad. Y a pesar de todas las señales que Dios pueda hacer, y a pesar de todas las señales que Cristo hizo, aún así verle y cuestionarle y no creer, etcétera. Porque yo, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo creo en este día, un día que dice la Escritura, en el cual Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, ¿qué dice la palabra de Dios? Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ese es el Dios en el que yo creo, hermanos. Entonces, porque es bueno y porque es todopoderoso, algún día erradicará la maldad. Así es que si tú estás sufriendo en esta mañana, o si tú conoces a alguien que está sufriendo en esta mañana, aférrate al Señor y ten esperanza, porque la historia
tal como la presenta la Escritura, ya está escrita, el desenlace ya está determinado. Al final ganamos, hermanos. Al final ganamos. ¿Cuántos pueden decir amén? Al final ganamos. Entonces, así muchos murmuran en contra de Dios. En el caso de los judíos, en este pasaje, la murmuración era: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Entonces, en otras palabras, estaban tomando una silla y, tal como vemos en la imagen, estaban sentando a Jesús en un banquillo y estaban cuestionando las declaraciones que él estaba haciendo, tal como se hace en los juzgados. Cristo estaba diciendo algo acerca de sí mismo, ellos lo estaban sentando en un banquillo y estaban diciéndole: no creemos en lo que tú has dicho. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Ahora, ¿cómo les responde Jesús? Vayamos al versículo 43. Dice la palabra de Dios: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Vamos a detenernos allí. En primer lugar, Jesús les ordena que ya paren de murmurar. Ya dejen de murmurar. Ustedes están murmurando cosas que no entienden, cosas que no saben. Así es que ya paren de murmurar. Luego les reitera una verdad que aprendimos la semana pasada, es decir, que solamente aquellos que son enviados a Él por el Padre vendrán a Él. Y a esos que el Padre le envíe, Él los recibirá, Él los preservará y los resucitará en el día postrero. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Pero la respuesta, hermanos, a la murmuración de estas personas la encontramos más específicamente en el versículo 45. Miren lo que dice el versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Nuevamente, ¿cuál era la murmuración? ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido? Consideremos nosotros las palabras de Cristo. Cristo estaba diciendo: yo he descendido del Padre. Cristo estaba diciendo: yo he descendido del cielo. Cristo estaba diciendo: yo soy el pan que da vida al mundo. Cristo estaba diciendo muchas cosas grandes acerca de sí mismo. Y las personas estaban diciendo que Él ha descendido del cielo. ¿Cómo así que descendió del cielo? Si todos aquí nosotros sabemos que su mamá es María, que su papá es José. Todos nosotros sabemos que nació en un momento determinado. Es un ser humano como tú y como yo. ¿Cómo puede decir esta persona de que ha descendido del cielo? Y que además que es el pan de vida. Y que además que todos aquellos que creamos en Él vamos a tener vida eterna. ¿Cómo puede? Este está sufriendo de delirios de grandeza. ¿Qué le pasa a esta persona? Entonces Jesús les dice lo siguiente: si ustedes, en vez de murmurar, hubiesen oído y aprendido lo que el Padre habló por boca de los profetas, entenderían que el Mesías nacería de una virgen en Belén de Judá, y no estarían dudando por el hecho de que nací de una mujer. Entenderían eso. No les extrañaría que aquel que iba a descender del Padre naciera de una mujer, porque así estaba escrito de él. Ya el Padre había dicho eso por boca de los profetas. Así es que estas personas sientan a Jesús en el banquillo de los acusados, y en esta mañana yo quisiera llamar a dos testigos, como en una corte. Yo quisiera llamar a dos testigos. El primero de ellos es a Isaías. ¿Qué es lo que dice Isaías 7:14? Muchos de nosotros conocemos este pasaje. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Si estos judíos hubiesen aprendido que Dios estaba enseñando por medio de esta escritura, dicho sea de paso, que se escribió 700 años antes de la venida de Jesús. 700 años antes de la venida de Jesús.
de que aquel que descendería del cielo nacería de una virgen, entonces no estarían murmurando de esta manera. Hubiesen entendido de que iban a ser siendo un ser humano como ustedes y como yo. Pero no solo eso, dice la Escritura. Llamemos a otro que fue contemporáneo de Isaías, a otro testigo que se siente acá, Miqueas. ¿Qué es lo que escribe Miqueas? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya el Padre había dicho no solamente que aquel que iba a descender iba a nacer de una mujer virgen porque iba a concebir del Espíritu Santo. Lo que estas personas estaban diciendo era una falsedad, porque el padre de Jesús, biológico, no era José, era el padre legal, pero no biológico, era engendrado del Espíritu Santo, sino que además también el Padre había dicho a dónde iban a nacer. Si estas personas hubiesen aprendido del Padre, vendrían a Cristo y creerían en Él. Pero Winston, esas solamente son 2 pasajes de la Escritura. No puede haber sido coincidencia de que hubo alguien en la historia que cumplió con estas 2 escrituras que habían sido dichas de él. Quiero llamar a un tercer testigo, que en realidad ese tercer testigo está compuesto por más de uno, porque fueron 7 los escritores de este libro. Quisiera llamar a algunos escritores de los Salmos. Comencemos con el Salmo 41, versículo 9. ¿Qué es lo que dice? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Los salmos fueron escritos aproximadamente entre el año 1400 antes de Cristo y 400-500 antes de Cristo, en un espacio de 1000 años. Y en ese espacio ya había alguien que había profetizado la traición de Cristo, o la traición en contra de Cristo, la traición de Judas. Salmos 22, 7 al 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ya estaba escrito que Jesús, el día que fue arrestado y crucificado, iban a estar escarneciéndole cientos y cientos y cientos de años antes. ¿Qué más? Salmos 22, 16. Porque perros me han rodeado, me han cerrado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ya estaba escrito cientos y cientos de años por testigos que el Padre había enviado, que cuando descendiera el Hijo de Dios, sus manos y sus pies iban a ser perforados. ¿Y qué más digo? Salmos 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ya estaba escrito cientos y cientos de años atrás por testigos que el Padre había enviado para que la nación de Israel aprendiera que la ropa del Hijo del Hombre iba a ser repartida y que iban a haber algunos que iban a apostar para ver quién se quedaba con ella. Salmos 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y ya estaba escrito, hermanos, que cuando Cristo pidiese agua, cuando Él estaba en la cruz completamente impotente, no se podía haber puesto de acuerdo con un soldado antes, ya aparte era romano. Cuando Él pidiera agua, tomaran un hisopo, lo empaparan en vinagre y que eso le dieran a beber. Cientos y cientos de años atrás ya se había escrito. ¿Qué más dicen los salmos? Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ya estaba escrito que cuando al Hijo del Hombre se le iba a ver, a comprobar si ya había muerto, no le iban a quebrar las rodillas como a los 2 ladrones, sino que le iban a traspasar su costado. Ningún hueso de Cristo sería quebrado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22. Ya estaba escrito que cuando el Hijo del Hombre estuviera sobre la cruz, cargando todo el pecado de esta congregación y de este siervo, sentiría al Padre abandonándole, porque Dios no puede tener ninguna comunión con el pecado. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aún así, ya estaba escrito cientos y cientos y cientos de años antes, que aunque el Padre abandonaría al Hijo en la cruz por el pecado que Él estaba cargando, no iba a quedarse en la tumba por siempre, sino que 3 días resucitaría antes de que su cuerpo empezara a corromperse. Y por último, Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Ya estaba escrito cientos y cientos de años antes
que el Hijo del Hombre no solamente sería escarnecido, que sus manos y sus pies serían traspasadas, que repartirían sus vestidos, que le darían a beber sangre, que sería crucificado, que lo sepultarían, que resucitaría, sino que además ya estaba escrito cientos y cientos de años antes que el Hijo de Dios resucitaría. Podría seguir toda la mañana, hermanos. Les dejo una tarea. Hay 300, no 30, no 13, 300 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo Jesús. 300 profecías que se cumplieron en Cristo Jesús. Entonces Jesús les está diciendo a estas personas, si ustedes en realidad hubiesen aprendido del Padre y todo lo que Él quiso enseñarles por boca de los profetas, no estarían murmurando en contra mía, sino que vendrían a mí y creerían en mí. Eso es lo que Jesús les está diciendo a estas personas. Y continúa. No que alguno haya visto al Padre, dice Cristo en el versículo 46, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Eso es lo que Cristo les está diciendo a estas personas. Ya hemos visto por semanas acerca del pan de vida. Y Cristo les está diciendo, todo aquel, les dice en el versículo 51, que reciba mi carne, la que yo daré por el mundo, este recibirá vida eterna. Porque ¿cuál es el pan del que les estoy hablando? ¿A qué me refiero? Dice Jesús, a mi propia carne, la que yo daré por el mundo. Pero ¿cómo así? Vamos a ponernos en los zapatos de estos judíos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que Cristo nos va a dar su carne? Ok, tú eres el pan de Dios y ahora nos acabas de poner la situación más complicada, porque nos estás diciendo de que el pan es tu carne y que tú la darás a nosotros. ¿Cómo así? Por eso en el versículo 52, si leen conmigo, ellos preguntan, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ellos siguen sin entender todavía. Entonces Jesús en el versículo 53 y 54 les dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Muchas personas han malinterpretado esta porción de la Escritura, creyendo que está refiriéndose a la Santa Cena, pero en realidad Jesús no está hablando acerca de la Cena del Señor. De hecho, que hubieron muchos que murieron antes de que la iglesia empezara a participar de esa ordenanza. Entonces, si participar de la Cena del Señor es lo que a nosotros nos da la vida eterna, todos los santos del Antiguo Testamento, incluso el ladrón en la cruz, no podría estar en su gloria cuando Cristo regrese, como Él se lo prometió, porque nunca participó de la Cena del Señor. Entonces, ¿qué significa comer la carne de Jesús? ¿Qué significa tomar su sangre? Obviamente, Jesús no está hablando en términos literales, pero si nosotros comparamos dos versículos en ese mismo pasaje, hermanos, leamos juntos el versículo 40, retrocedamos unos cuantos versículos. Dice Cristo en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ok? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él recibirá vida eterna y será resucitado en el día postrero. Ahora bajemos al versículo 54, que es lo que nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, muy sencillo, hermanos.
El miércoles estuvimos viendo de que la Biblia se interpreta con la Biblia, ¿correcto? Entonces una simple comparación de estos dos versículos nos informa que beber la sangre de Cristo y comer su carne es creer en Él. Es creer en Él. Todo aquel que ve al Hijo y cree tiene vida eterna y será resucitado en el día postrero. Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y será resucitado en el día postrero. Entonces, ambas equivalen a lo mismo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, eso es lo que significa en este pasaje. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque conocer la verdad acerca de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros no es suficiente. Tener esa información en nuestra mente almacenada no es suficiente. Matt Carter hace una comparación entre el pan y la fe, ya que prácticamente todo el capítulo 6 trata acerca del alimento, que me llamó mucho la atención. Pensemos en lo que es la comida. ¿Dirían ustedes que pensar en comer, pensar nada más? Usted se está imaginando que está comiendo. Es lo mismo que comer, de verdad. No es lo mismo, ¿verdad? Más bien lo que eso es un ejercicio masoquista. Estar imaginando que usted está comiendo no es lo mismo que comer. Su estómago aún así va a seguir con hambre. ¿Dirían ustedes que conocer los valores nutricionales es lo mismo que comer? Este banano, yo sé que tiene 90 calorías. Saber ese dato acerca del banano y que tiene potasio y todo lo que hará su cuerpo, ¿es lo mismo que comerse el banano? No. Entender cómo la comida es procesada por el cuerpo es lo mismo que comer. Si usted tiene toda esa teoría en su mente, yo sé que cuando yo introduzco un bocado de comida en mi cuerpo, ¿qué es exactamente lo que mi cuerpo va a hacer? ¿Qué es lo que va a retener y qué es lo que va a desechar? ¿Eso es lo mismo que comer? No, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estoy haciendo estas preguntas retóricas o citando estas preguntas retóricas que Matt Carter hace? Porque estamos hablando del pan y comparándolo a la fe. No nosotros, Cristo. Ahora, ¿qué relación tiene creer con comer? Consideremos lo siguiente. Habiendo ya hecho las preguntas que nos hicimos, diríamos nosotros que pensar en Jesús es lo mismo que creer en Él. Diríamos nosotros que venir domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo y simplemente sentarnos a pensar en Jesús, incluso hasta admirarlo. Diríamos nosotros de que eso es lo mismo que creer en Jesús. No es lo mismo que creer en Jesús. Diríamos nosotros que conocer datos acerca de Jesús es lo mismo que creer en Jesús. Conocer que Jesús fue una persona histórica, conocer de que Él vivió en los tiempos del Imperio Romano, conocer de que Él fue crucificado, conocer que a partir de Él se formó un grupo que se denomina cristianos. Todos estos datos, saberlos es lo mismo que creer en Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros. No. Ahora, por último, entender cómo Jesús salva a las personas es lo mismo que creer en Jesús. Si yo entiendo a nivel intelectual cómo Jesús obra a la hora de salvar a alguien, por ejemplo, algo que aprendimos recientemente, que todo aquel que viene a Cristo es enviado por el Padre. Entender eso quiere decir que automáticamente yo soy uno de los que ha sido enviado a Cristo. No. Hermanos, pensar, entender, conocer no es lo mismo que comer. Pensar, entender, conocer no es lo mismo que creer. Así como la comida, para que tenga un efecto en nosotros, debe ingerirse, así como para que ese banano me dé el potasio, o banana, que es el potasio que mi cuerpo necesita, o esa papa, o lo que sea que usted está comiendo, para que en realidad tenga el efecto de alimentarlo, de nutrirlo, usted debe de tomarlo, y no solamente conocer, pensar en ese alimento, sino que usted debe de comerlo, para que le haga a su cuerpo lo que el alimento quiere hacerle. De la misma manera, con Cristo Jesús, para que en realidad la fe sea fe que salva. Usted no solamente debe de pensar en Él, o conocer datos acerca de Él, o meditar en Él. No, usted lo que debe es creer en Él. Y entonces, así nos apropiamos
de esa salvación que solo se encuentra en Cristo Jesús. Eso es comer la carne, eso es beber la sangre, creer en el Hijo del Hombre. Eso es lo que da vida eterna, y eso es lo que hará que cuando llegue aquel día seamos resucitados. Debemos nosotros creer en Jesús. Debemos creer en Jesús, creer quién es Él y creer lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros? Es increíble cómo es el Señor. ¿Cuántos creen que Dios es grandioso, hermanos? Hasta eso también fue profetizado, ¿sabían? Con lujo de detalles. Vayan conmigo a Isaías 53. Walter recordará este versículo porque en una ocasión, hablando con una persona judía, que evidentemente no cree en Jesús, conoce ciertos datos acerca de Jesús, piensa en Jesús de vez en cuando, pero no conoce a Jesús. De tarea le dejamos leer este versículo, este capítulo nada más, que es del Antiguo Testamento, hermanos. Si usted está hablando con un judío, no le cite el Nuevo Testamento, porque no creen en el Nuevo Testamento. Pero lo interesante es que todas las citas que acabamos de leer, Isaías, Miqueas, los Salmos, están en las mismas escrituras que ellos consideran palabra de Dios. Y miren lo que dice Isaías 53. Vamos a empezar, hermanos, desde el capítulo 52. Y vamos a comenzar en el versículo 13. Isaías 52, versículo 13. Dice la palabra de Dios: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres tu parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y luego se pregunta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo herido, y se dispuso con los impíos en su sepultura. ¿No fue crucificado entre dos ladrones, hermanos? Mas con los ricos fue en su muerte. ¿No fue sepultado en la sepultura de un rico, José de Arimatea? Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ahí vamos a detenernos. ¿Qué más detalle queremos, hermanos? Creo que esa es una narración más detallada que muchas que podríamos encontrar en el Nuevo Testamento, aparte de los evangelios, de lo que Cristo habría de pasar. Hasta lo que Cristo hizo por nosotros estaba profetizado acerca de él cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de años antes. Por eso Jesús ve a estas personas cuando dicen: ¿cómo es que ha descendido del cielo si él nació como un ser humano? Les dice: si ustedes hubieran aprendido del Padre, entenderían quién yo soy y no murmurarían en mi contra, sino que creerían en mí. Y tal vez usted está pensando en este día: Winston, pero ¿qué tan confiable es el rollo de Isaías? ¿Cómo yo puedo creer de que esto en realidad tiene alguna validez? Quiero que consideren lo siguiente, hermanos. En primer lugar, no hay ningún argumento ni método de persuasión que este siervo pueda emplear que convencerá corazones.
Estuvimos viendo el miércoles pasado que ¿quién es el que da convicción? El Espíritu Santo. Mi labor es simplemente predicar la palabra. El que convence, esa es la labor del Espíritu. Sin embargo, ¿qué tan confiable es el rollo de Isaías? Para los amantes de la historia, en los tiempos de Cristóbal Colón, cuando él andaba navegando, ¿cómo creían las personas y los avances más recientes en astronomía y en ciencias naturales, cómo creían que era la forma de la Tierra? ¿Quién recuerda? Plana, ¿verdad? Creían que era plana. Ese era el entendimiento común, que donde se ve el horizonte, allá donde se pone el sol, cuando usted llegara a ese punto, el barco iba a caer. Eso era lo que pensaban en ese entonces. Y estamos hablando de ¿qué? ¿En qué década más o menos? ¿En qué siglo más o menos? ¿Siglo XV? ¿Siglo XV más o menos? ¿Después de Cristo? ¿1500 años después de Cristo? Ahora, vaya conmigo a Isaías 40. Isaías capítulo 40. Y quiero que lean conmigo el versículo 22, hablando acerca del incomparable Dios de Israel. Isaías, hermanos, no Galileo Galilei, Isaías, 2200 antes de Colón. Miren lo que escribe en el versículo 22. Él, Dios, está sentado sobre el ¿qué? El círculo de la tierra. Vamos a detenernos allí. ¿Quién le dijo a Isaías que la tierra era redonda? Sino aquel que creó la tierra. Isaías no era un astrónomo. Isaías no era un científico. Él era un profeta, pero sabía que la tierra era redonda. ¿Cómo? Si no fue que el que le estaba revelando lo que él escribió en aquel rollo era el creador de la tierra. Entonces ese mismo que le dijo a Isaías, Isaías, en unos cuantos milenios después de ti, la gente profesando ser sabia, se hará necia y creerán de que la tierra es plana. Pero yo te digo, la tierra es un círculo y sobre ella estoy sentado yo. El mismo que le dijo eso a Isaías, le dijo todo lo que ocurriría con el siervo sufriente en el capítulo 53 que acabamos de leer. Así es que, hermanos, Cristo les dice a las personas, si ustedes tan solo hubieran aprendido del Padre, no murmurarían en mi contra, creerían en mí. Jesús les dice, el pan de vida que yo he traído para darles es mi carne partida, tal como lo dijo Isaías, y mi sangre derramada en la cruz del Calvario. Todo aquel que crea en mí y en lo que yo haré, por él comerá el pan de vida y recibirá vida eterna. Por eso les continúa diciendo, versículos 55 al 57, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Entonces, en otras palabras, hermanos, ya dejemos de consumir la comida incipiente, la comida carente de nutrición y de todo valor que este mundo tiene que ofrecernos. Esta comida no puede satisfacernos eternamente. Si nosotros queremos encontrar satisfacción, ese es el deseo de todo ser humano, encontrar la verdadera satisfacción, encontrar la plenitud de vida. Si nosotros queremos encontrar estas cosas, hermanos, excelente, Dios quiere también que nosotros las encontremos. Si ustedes conocen de alguien allá afuera que está buscando la plenitud y la satisfacción, Dios quiere que esa persona la encuentre también. Pero lo que Dios quiere que esa persona sepa y que nosotros sepamos es que esa satisfacción y esa plenitud solamente se encuentra en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos y que nosotros entendamos. Nada en este mundo nos saciará. Solo la carne y la sangre que el Hijo de Dios tiene para darnos llenará ese vacío que hay en nosotros, no de manera temporal, sino eternamente. Y si no me creen a mí,
En aquella ocasión con Walter le dijimos a aquella persona que leyera Isaías 53, entre otros salmos, algunos como los que acabamos de leer. Pero si no me creen a mí acerca de el hecho de que nada en esta tierra les dará verdadera satisfacción, yo les recomiendo que lean el libro de Eclesiastés. Y cómo Salomón le llamó a todo lo que hay en la tierra, todo lo que está debajo del sol, vanidad. ¿Saben por qué le llama vanidad? Porque nada de eso aprovecha al hombre. Lo único que el hombre puede hacer es amar a Dios, creer en Cristo Jesús, ser lleno de su Espíritu Santo, recibir vida eterna. Solo en eso se encuentra satisfacción verdadera. Todo lo demás, pasajero, todo lo demás, efímero, todo lo demás se corrompe, todo lo demás es tan frágil que en cualquier momento cualquier persona nos los puede arrebatar. Pero hay algo que nada ni nadie nos puede arrebatar, y es la vida eterna y la plenitud de vida que se encuentra en Cristo Jesús. Nadie nos puede quitar eso. Nos pueden oprimir en esta tierra, gobiernos nos pueden meter en las cárceles, nos pueden torturar, nos pueden hacer, el hombre puede hacer lo que quiera con nosotros, pero dice Cristo Jesús, no teman al hombre que solamente puede matar el cuerpo, sino que teman a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el Seol. Temamos a Dios y sepamos que solo cuando nosotros tomamos de su plenitud, como dice Juan capítulo 1, encontramos el verdadero significado, propósito y satisfacción en nuestras vidas. Winston, pero eso se lo deberías de estar predicando a personas que no creen en el Señor. Sí, y a la iglesia de Dios también. Porque aún hasta nosotros, en ocasiones, podemos estar buscando la satisfacción en otras cosas. Y debemos arrepentirnos, hermanos, y regresar nuevamente a la vida. El único que nos puede dar el alimento y nos puede nutrir eternamente